Bienvenidos a SciWell Podcast, el lugar donde exploramos todo el potencial de las carreras científicas. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a otro episodio de SciWell, el podcast donde exploramos todo el potencial de las carreras científicas de la mano de grandes referentes. Nuestro objetivo es, obviamente, llevar la ciencia a sus casas y también ayudar a todos los que están del otro lado a tomar decisiones basadas en información para el futuro de sus carreras laborales. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Fabrizio Ballarini. Fabrizio es licenciado en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la UBA, donde luego realizó su doctorado y su postdoctorado, y actualmente es investigador de CONICET, trabaja en neurociencias y es director del Departamento de Ciencias de la Vida del ITBA, del Instituto de Tecnología de Buenos Aires. Fabri es un divulgador nato, y lo podemos encontrar en un montón de proyectos que están relacionados a la televisión, a la radio y también actualmente al streaming. Bueno, esto es una presentación como súper larga. Nosotros nos gusta abrir la entrevista preguntándote qué te pasa a vos cuando te presentan de esta forma y qué contestás cuando te preguntan a qué te dedicas. Me siento bastante incómodo porque veo que hay como muchas facetas y yo me defino como biólogo, que es la carrera de base y es la que más me representa. Después el resto, no sé, como que son deformaciones y son, no sé, yo siento que la divulgación, por un lado es un hobby, es algo que me parece que está bueno hacer, y por otro lado también lo siento como una especie de, no sé si es obligación, pero tengo como una pequeña presión por contar, sobre todo por donde vengo. En Argentina la universidad es pública, entonces también tuve becas para hacer el doctorado, el postdoc. Entonces, yo desde que empecé a hacer cosas que tienen que ver con contar ciencia, lo siento como una responsabilidad, como de brindar lo poco que yo sé, tratar de comunicárselo a la mayor cantidad de personas que no saben lo que yo sé, lo poco que sé. Entonces, intento llevar como algo de conocimiento al resto de la sociedad y también generar como ahí como un bichito, algo curioso, lo que se llaman actualmente las vocaciones científicas, que para mí en 2024 están peor que nunca. O sea, es muy difícil entusiasmar a alguien a que haga ciencia, porque la ciencia tiene un montón de características que no sé si a los jóvenes le dicen, che, buenísimo, ¿cuánto vas a estudiar? 15 años. Es bastante lenta, es muy frustrante. Entonces también está bueno contar que la ciencia está buena, que el conocimiento científico construye algo social muy interesante para la humanidad y que lo necesitamos. Entonces ahí me siento representado como biólogo, pero también siento esa presión o esa responsabilidad de como que, no sé, de dejar algo, de generar cierta continuidad. ¿Crees, Fabri, que a veces los científicos pecamos un poco de como guardar el conocimiento entre nuestras cuatro paredes y nos olvidamos de la importancia, ¿no?, de esta contribución social, de esta divulgación científica? Sí, desde luego. Yo nunca tuve la vocación de hacer divulgación. O sea, hasta entrado, casi por terminar el doctorado, ni de la docencia. No era un estudiante de grado o de postdoc o de doctorado que quería hacer docencia universitaria. Cero, no tenía mucho interés. Así que me apareció como una necesidad, como una oportunidad, y ahí me di cuenta que el mundo académico le habla al mundo académico, o sea, con las reglas del lenguaje, con la jerga, en núcleos necesarios. No digo que está mal, porque uno cuando a un congreso va a mejorar ideas, a que lo cuestionen, a cuestionar al resto, es necesario eso. Pero después también es necesario no convencer a ellos que ya están convencidos. O sea, hay que convencer al resto de la sociedad. No solamente porque a veces el resto de la sociedad financia proyectos de forma a veces directa o de forma indirecta, sino también porque el pensamiento científico es una construcción social, o sea, y que puede cambiar. Es re loco que estoy diciendo eso, pero está cambiando. O sea, sí. Hay un florecimiento por lo menos lo siento mucho, del pensamiento mágico. De hecho, ayer a la noche subí un posteo en Instagram, y la gente que a mí me sigue
evidentemente gente que sabe que hago ciencia y que mi contenido es científico. Y hablo del pensamiento mágico, de la astrología. Y las críticas, tengo 600 comentarios que me matan. Así que imaginemos que en este momento de la humanidad, donde tenemos más tecnología, o sea, acá en este cuarto tenemos tecnología por todos lados, donde la humanidad vive más que nunca, tiene la esperanza de vida más alta de la historia. Bueno, en esos momentos el pensamiento científico, o sea, está en declive. Entonces sí siento la necesidad de salir de esas paredes y de contar algo de ciencia. Y también tiene cierto peligro eso, porque cuando vos contás ciencia dentro del laboratorio, conoces a tus pares, conoces las reglas, se lo decís de esa manera, haces determinados desafíos, te pones en determinadas situaciones. Pero cuando vos salís de ahí, tenés que explicarlo en menos tiempo, tenés que ser mucho más simplista, tenés que lo entienda gente que a veces no sabe conceptos que quizás para nosotros son básicos, pero para el resto son muy difíciles. Entonces ahí tenés que negociar con vos, con tu parte más académica y decir, bueno, yo lo voy a contar de la manera más simple. Y bueno, si la academia se queja, que se queje. Y eso también es complejo. O sea, salir del laboratorio a contar, por lo menos en mi país, no es gratuito. Acá en España está muy bien visto, ¿sí? En el resto de Latinoamérica está bien visto, está ahí. En Argentina está recontra mal vista, es casi como en Estados Unidos, donde hay algunos divulgadores, pero siempre el que hace divulgación es el que no hace ciencia. Y hacer las dos cosas es complejo. Totalmente, es como que hay un conflicto ahí entre lo que el sistema exige para mantenerse en el sistema científico y lo que la sociedad necesita, ¿no? En materia de comunicación. Entiendo, Fabri, entonces que vos crees definitivamente que hace falta más divulgación científica. ¿Qué estrategias, qué se te ocurre que podemos hacer desde adentro de la comunidad para incitar a que más gente que está en las ciencias haga divulgación? Para mí poca, muy poca, porque no necesitamos en la actual, o sea, necesitamos de todo, pero necesitamos que los nichos aparezcan, ¿sí? Ustedes me estaban contando de qué trabajaban, ¿sí? Entonces, dentro de esos dos nichos enormes, o sea, lo podemos decir nicho porque la ciencia es muy amplia, pero dentro de ese nicho hay un universo gigantesco y ustedes van a decir, bueno, estudio un pedacito de ese universo, pero bueno, dentro de esa temática hay 1000 temas. Entonces, hoy lo que tenemos son muchos divulgadores como muy generalistas que tienen cierta comodidad en algunos temas que son los que manejan y a veces se meten en otros temas que no saben tanto. Para mí lo ideal sería que existan distintas comunidades, porque las distintas comunidades tienen distintos intereses y hay espacio para el resto. O sea, lo que a mí un poco me molesta es pensar que exista competencia. O sea, todo lo contrario. Se necesitan más personas que cuenten ciencia de distinta manera, con distintos temas, porque, no sé, yo sigo una cuenta que habla de hongos, y nada más de hongos, yo estoy fascinado. O sigo una cuenta que habla de bacterias, y estaría buenísimo que existan cuentas que hablen de determinados temas. Entonces, para mí, esa necesidad no está cubierta. Sí, las herramientas que uno no tiene en la carrera, por lo menos en mi caso, no tenía formación, no las tengo, o sea, se nota como hablo o que utilizo pocas palabras o que me pongo muy nervioso y me fui formando a los tumbos con 1000 millones de errores. Entonces el sistema científico no te forma a eso, te forma a dar a una charla, te forma a escribir un abstract, te forma a responder un seminario cuando alguien te pincha, pero te pone una cámara y te dicen en un minuto explicar la fotosíntesis y es como te quedas paralizado. Entonces, creo que los instrumentos primero es romper con un molde interno de decir, no le voy a hablar a mi director. O sea, él no está acá, ¿sí? O sea, no le tengo que contar que yo sé. A un director, a un referente, a alguien que vos tengas ahí cercano. Le voy a hablar a la tía del director, que no sabe lo que hace el director, ¿sí? Le voy a hablar a la prima, le voy a hablar a la vecina de la esquina. ¿Y qué le interesa a esa persona? O sea, ¿cuál es la pregunta que se puede hacer? ¿Para qué sirve lo que estás haciendo? Claro. Entonces, mi gran motivo de vida es que la gente que se dedica a generar conocimiento, sea cual sea, cuando le pregunten en un bar, en una cena, en lo que sea, a qué se dedica, no le diga, no te voy a explicar porque es muy complicado. ¿Qué es lo que hacía yo?
Sí, no, ¿para qué te voy a explicar? Esto, o sea, no sentía, o sea, es muy abstracto. Y cambiaba de tema, y hablaba de fútbol. Tampoco sé de fútbol, o sea, y hablo de por qué hablamos de fútbol, hablamos de tenis, hablamos de comida, hablamos de cine, yo opino de fotografía, no sé. Entonces, podemos opinar un montón de cosas, pero no de ciencia. Entonces, mi objetivo es que la gente se sienta orgullosa de decir, bueno, explico esto, y aprender a contar eso brevemente, formando preguntas, o haciendo, no sé, si a vos te sale en una reunión, en un bar, explicarle a 3 personas lo que estudias o lo que haces y la gente te sigue, ya está, puedes ser youtuber. Imagínate, Fabri, entonces, que supongo que para la gente que nos sigue, si alguien quiere empezar a hacer divulgación científica, ¿qué le recomendarías? No tener miedo a quedar ridículo. No ver sus videos al principio, definitivamente. A menos que tengas como una capacidad de un ego alto, no lo veas, no te escuches, porque te vas a encontrar al principio, ¿sí? Un montón de críticas, te va a dar vergüenza. Y después, tener referencia que cuando uno arranca, los valores son muy altos en relación a la comunicación real. Lo que pasa es que tenemos como puntos de vista medio rotos. Cuando ves, no sé, un video de Santolaya, que lo ve 2 millones de personas, bueno, es una ridiculez, pero hace años que está haciéndolo. Si vos empezás y lo ven 500 personas es mucha gente. Realmente es mucha gente. O sea, imagínate, es un teatro lleno. Entonces, tener dimensión, que contarle algo a 500 personas es un montón. Y que todos arrancamos con 100, 200, 500, y que ese número es un montón. O sea, a veces cuando dicen, ¿cuántos seguidores tengo? No sé, tengo 1000 o tengo 1500 y mis reels lo ven. O sea, es mucho mejor tener una comunidad de 1500 personas con muchísima interacción que comunidades a veces que tienen muchos seguidores y nadie habla y venden cosas. Entonces, digo, perder ese miedo y tomar dimensión de la gente real. O sea, imaginarse que esos son 200. O sea, ¿cuándo hablaste para 200 personas? Nunca, de forma real. Entonces, valorar ese aspecto que te dan las redes. Y después utilizar los formatos que existen, que son grandiosos. O sea, y todos los formatos tienen distintas características. Entonces, uno puede ir a YouTube y armar una comunidad y tiene determinadas reglas, pero si no te gusta eso de la imagen y editar, y te gusta hacer, no sé, TikTok, a mí no me gusta por el formato, lo que sea, pero bueno, o hacer podcast o hacer hilos de tweet, o sea, existen cosas por todos lados. Entonces, digo, ni siquiera a veces tiene que ser solamente en video, puede ser que subas fotos y escribas texto, o sea, hay 1000 formas de contarlo. Entonces, digo, hay posibilidades de poder ir de forma gradual desde un lugar de mayor comodidad a un lugar de mayor incomodidad. Pero nada, sacarse el miedo a eso y ver que, no sé, yo lo que digo, o por lo menos lo que me pasa a mí, es que el boomerang ese que uno tira, cuando vuelve, no sé, muy bien. O sea, uno tiene miedo de que, y a veces uno se queda con las cuestiones críticas, ¿sí? O sea, hay como un sesgo de negatividad siempre. O sea, te escriben un montón de personas y te quedas con el que dice este video es una porquería, sos un idiota. Pero cuando uno analiza, cuando la gente fuera de la academia te dice, no sé, me encantó esto, gracias a esto empecé una carrera, escribí un libro, lo entendí. El valor de entender algo, o sea, o relacionarlo con cosas de la vida cotidiana, no sé, te llega de otra manera, no estás preparado para eso. Yo en Argentina organizaba tengo como una ONG que organizaba, ahora es muy difícil hacer cosas en Argentina, pero hace pocos años lo hice acá en España, organizaba como jornadas, simposios, donde llevaba gente de ciencia a hablar a teatros, ¿sí? Era todo gratuito, entonces se llenaba sobre todo de la comunidad educativa, de muchos maestros. Y yo invitaba a gente, algunas personas conocidas, pero un montón de personas que no las conocía nadie, o sea, a veces no tenían redes sociales. Y ellos contaban ahí en sus investigaciones para mucha gente, y salían y todo el mundo les preguntaba 1000 cosas. Entonces se sentían útiles. O sea, sentían que que le podían servir a la sociedad de otra manera, porque la ciencia también sirve. Entonces, digo, también pensar que el rol tuyo es otro.
y que es hermoso también, si te gusta, obviamente. ¿Crees, Fabri, que es importante que los científicos recordemos que al final estamos al servicio de la sociedad y no al servicio de nuestros propios intereses o de nuestras propias investigaciones? Sí, tal cual. Y también la sociedad te acomoda. Porque puede ser que estés yendo para un lado que vos estás convencido de que va para ese lado, como a veces me pasa a mí, que quiero ir para ese lado, y la sociedad me dice, no, acá no, o sea... Y bueno, ves qué lucha haces, pero bueno, también te das cuenta qué intereses existen, cuáles son ciertas problemáticas. Sí, y por otro lado hay algo que es fabuloso, que yo consumo divulgación de otras personas, porque yo no me puedo poner a leer, o sea, yo estudié también, la parte de grado fue en botánica, pero yo me olvidé de todo, de todo. Entonces, a mí también me interesa saber, y no me voy a poner a leer un paper porque no lo voy a entender, entonces... No sé, o con gente de física. Tuve pocas materias de física, pero a mí me fascina la física, ¿no? Entonces consumo esos videos. Entonces la divulgación para temáticas que son externas a vos también sirve para generar nuevas ideas. O sea, yo gracias a un amigo, Andrés Riesnik, que es físico y hace divulgación, me enteré de un tema que estaba muy cerca de mi tema. Me dio mucha vergüenza decir, no sabía que estaba pasando esto. Y ahora empezamos una línea de investigación que tiene que ver, y yo me enteré por un reel de él. O sea, entonces, yo también no limitarnos a que es solamente para un consumo lúdico o de ocio, que está buenísimo, sino también puede ser que te meta un input distinto para pensar cosas de distinta manera, que cambie las investigaciones o que cambie las propuestas tuyas como profesional. Totalmente, yo creo que como disparador de ideas la divulgación es genial, y en ese sentido creo que también los sistemas científicos tienen que darle más peso numérico, ¿no? Porque el que construye una carrera académica siente que es un poco una pérdida de tiempo, ¿no? Pasa mucho eso también. Metiéndote un poco en tus investigaciones, ya que nombrás algo. Sabemos que estudiás los mecanismos moleculares de la memoria, cómo se relacionan con el aprendizaje. ¿Qué es lo último que estás leyendo, que te esté así volando la cabeza? Bueno, una de las cosas que sí me voló la cabeza, que tiene que ver, ya que hablé de Andrés, gracias a este reel. De hecho, me vine el día que había un seminario que justo... hablaba de este tema, que lo propuse y propuse un seminario todo y me venía de viaje, así que le pedí que lo cambie. Pero lo que me voló la cabeza son estas computadoras conectadas a neuronas directamente. O sea, yo vengo con inteligencia artificial y me genera un montón de preguntas incómodas. O sea, no sé si está realmente buena. O sea, es como el móvil, o sea, está bueno, pero no está bueno, si lo uso mucho me mata, si no sé qué, me quita el cerebro. O sea, tengo esos diálogos internos y estas computadoras que están construidas en base a neuronas que se conectan a cables y que empiezan a procesar parecido a los procesamientos que nosotros tenemos, porque somos una construcción de neuronas. Ese tema me fascina. Entonces, como nosotros conocemos los mecanismos celulares bastante bien, o sea, hacer dispositivos así nos viene muy bien, porque lo que intentábamos hacer muchas veces es pasar el modelo celular a un modelo matemático, y eso para un biólogo es complicadísimo. Entonces, estoy fascinado con esta interfase, que ni siquiera es cerebro, porque son como protocerebros, organoides, un grupo masas de células. Masa de células que responden como si fuese un cerebro sin serlo. Ese tema me tiene absolutamente fascinado. Estoy intentando, ahora al estar en una universidad que es de ingeniería, me permite jugar con otros elementos que antes no los tenía tan a mano. Pero bueno, tengo distintos becarios, viste, que son los que hacen, los becarios postdoc y becarios doctorales, que son un poco los que hacen ciencia en serio. O sea, a mí se me pueden ocurrir algunas ideas y puedo debatir y puedo proponer, pero después yo doy mucha libertad para que ellos tomen las riendas de su investigación. Entonces ahí me siento como un catalizador o una persona que deja mucha libertad a que jueguen ellos en ese momento de la carrera. Así que algunos están con BCI, con interfaz cerebro-computadora, otros están trabajando en escuelas, viendo efectos de la sorpresa que nosotros hacíamos, otros están con EEG, otros están trabajando en sueño. O sea, yo como tiro algunos objetivos
Y bueno, después ellos nadan solos. Y después vienen cuando no les salen los experimentos. Suele pasar. Yo lo hice 1000 veces. Sobre lo que comentabas de la tecnología, ¿no? Y la memoria, me preguntaba si, bueno, creo que hay bastante literatura científica acerca de, ¿no?, de cómo funcionaría la memoria humana. ¿Cómo podemos mejorarla? Yo no sé si podemos, o sea, para mí estamos a tope, o sea, que usamos un porcentaje pequeño del cerebro, eso se súper sabe, o sea, ese mito se súper sabe que no es cierto, o sea, que usamos el 10% del cerebro, eso es completamente falso, nadie sabe de dónde salió el 10%, cómo hicieron el cálculo, pero bueno, estamos a tope, todo el tiempo usamos todo el cerebro. Lo que sí entra en juego mucho es, o sea, cómo el ambiente juega a favor o en contra de los procesos cognitivos. Entonces, puede ser que el ambiente te limite muchísimo porque tu atención esté todo el tiempo partida en muchísimas situaciones, entonces el input que vos generás es muy menor de lo que pasa en la realidad y te quedas con muy poco, que a veces es lo que sucede, pero no sé si se puede mejorar. Yo lo que puedo pensar es qué hacer si uno se siente que no está rindiendo al máximo, pero no me imagino que exista como una posibilidad de hacer como un superhumano cambiando algunas situaciones. O sea, obviamente si uno duerme mal, va a tener mala memoria, ¿sí? O sea, eso lo sabemos hace décadas, pero bueno, saberlo no cambia que la gente duerma bien. O sea, es difícil proponerse voy a dormir bien y dormir bien. O sea, hay otros problemas que se generan con el sueño. Sabemos mucho sobre la actividad física, sabemos, por lo menos en nuestro laboratorio, sabemos qué efecto tienen las emociones o qué efecto tiene el estrés en determinados momentos, qué efecto tiene el aprendizaje espaciado, en qué momento darlo y en qué momento no. Sabemos cómo a veces hackear algún tipo de memorias, pero no es que de golpe podemos hacer que podamos tener una memoria enorme. De hecho, proyectos que nosotros teníamos que ahora se frenaron porque hay todo un mundo de startups que estamos navegando. La humanidad ahora se cree que todo se soluciona con una startup. Y también el rol del científico es muy cruel dentro, o sea, por lo menos en la visión que yo tengo dentro de las startups, porque te ponen un poquito de dinero y si tienes muy buenos resultados te ponen un poquito más de dinero y si tenés mejores resultados te ponen un poquitito más de dinero y vos te esforzás muchísimo y de golpe te dicen, esos resultados no son suficientes, cerramos la startup como si nada, entonces van a vos y te dan un poquitito y hacen eso, y ese capital de riesgo juega mucho con las subidas y bajadas. Y nosotros teníamos un proyecto para jugar ahí a tener una startup que tenía que ver con tomar un compuesto natural para mejorar la memoria. Pero no es que no sabemos si la podía mejorar más del nivel que nosotros tenemos. O sea, lo que recomendábamos era las personas que tienen un déficit por la edad, como mantenerla a un nivel normal. Pero no sé si podemos hacer una acción para tener más memoria de la que tiene una persona o la que debería tener un humano en una situación normal. Creo que estamos ahí a tope de posibilidades. No, a mí se me ocurre, yendo un poco por ahí, ¿qué rol tienen las emociones en la memoria? Y por otro lado, ¿qué pasa con este nuevo mundo de estímulos al que estamos expuestos? ¿Hay estudios que ya evalúen cómo influyen en la memoria y en el aprendizaje, sobre todo? ¿Qué se sabe de esto? Sí, nosotros, te puedo contar más lo que hacemos nosotros. Es muy difícil estudiar las emociones en general, porque son muchísimas, ¿sí? Y son bastante subjetivas, ¿sí? Nosotros venimos estudiando desde hace un montón de tiempo el efecto de algo más pequeño, ¿sí? Que involucra emociones, pero que tiene que ver con la novedad, o sea, cuando es algo nuevo. A los mamíferos nos fascina lo nuevo, ¿sí? Todo el tiempo, cualquier cosa. De una pareja, un trabajo, cualquier cosa, una situación, o sea, lo nuevo es como nos llama la atención. O sea, se me ocurren muchas referencias en el consumo, pero bueno, las situaciones novedosas, como por ejemplo venir, o sea, me pasa con ir a visitar una ciudad. Yo vine acá a Barcelona 20 veces de visita, pero me acuerdo la primera. Muchísimo. Y en el medio, Vacío.
O sea, hoy vine a la Sagrada Familia y no evoqué todas las veces que vine, evoqué la primera vez, porque la primera vez me volvió loco. O sea, entonces, digo, hay algo en la novedad, no solamente en la sorpresa, porque la sorpresa puede tener una distinción separada con la novedad, pero digo que eso despierta un montón de emociones y hace que guardemos ese proceso. Eso lo tenemos muy estudiado y sí, nosotros logramos, como decimos, hackear para que se entienda, pero hacer que un recuerdo pase de corto término a largo término, o sea, hacerlo duradero si le damos a una persona o a un animal un estímulo novedoso. Y ese mecanismo lo tenemos bien estudiado, por lo cual podemos entender por qué guardamos determinada información y por qué descartamos otra. O sea, guardamos la primera porque debe tener un contexto importante, pero el resto fue bastante parecido. Entonces es rutina. ¿Para qué voy a guardar si ya la tengo guardada de forma anterior? Sería como un gasto de energía completamente innecesario, pues esa información ya está. Entonces, ese estudio nosotros lo tenemos. Con respecto a los estímulos, nosotros trabajamos en escuelas, o sea, los laboratorios nuestros están en laboratorios como un laboratorio común, pero diseñamos, si digo experimentos en el sistema educativo suena feo, pero actividades que pueden generar conocimiento dentro de escuelas. Y eso sí es bastante novedoso. Y ahí evaluamos de una forma muy simple y muy subjetiva, porque estamos adentro de un contexto escolar y hay un montón de reglas que tenemos que controlar y nuestra intervención tiene que ser mínima, y ahí sí evaluamos distintos efectos que ya se evaluaron a nivel global, pero que los resultados, aunque sean no novedosos, me llaman mucho la atención. O sea, por ejemplo, los datos que nosotros tenemos sobre uso de celular, o sea, hacemos correlaciones muy simples como para darle contenido científico a las escuelas y que digan, no sé, algo hay que hacer. O por lo menos contémoselo a los padres o a las madres o a los niños, o sea, para que sepan cómo vienen ellos. Pero lo que vemos es que el consumo del celular es muy alto. O sea, muy alto en relación a que, para que te des una idea, es como si, mi becario Alejo lo explica muy bien, que es como si uno el 1 de enero a las 12 de la noche agarra el celular, mira la pantalla y deja de mirar la pantalla en abril. O sea, el porcentaje más alto promedio en adolescentes es de 6 horas de pantalla de celular, nada más. Al día, entiendo, Fabio? Al día. Entonces, si un cuarto de las horas totales del día. Sí, sacar el tiempo que está durmiendo, claro, sacar el tiempo que está bañándose, es mucho tiempo. Entonces, nosotros observamos que cuando cursan de 6 horas y media, empiezan a tener autorreportes de mayor ansiedad y de mayor depresión. Entonces, y empiezan a tener una cosa llamada anedonia, que es como ganas de... El celular le gana todo. O sea, no hay competencia. Es celular, o sea, ven a mis mejores amigos y estar jugando al fútbol, o celular. Ir a una fiesta, celular. Ir de viaje, celular. Y eso, modifica un montón de los patrones de conducta. Entonces, eso sí se ve muchísimo. Y bueno, eso que estamos viendo nosotros lo ve todo el mundo, porque bueno, ahora de golpe en Estados Unidos empieza a haber estados que empiezan a levantar la mano, o un cuestionamiento del Senado a Zuckerberg sobre las adicciones o sea, cómo los algoritmos te hacen adicto de una manera terrible. Entonces, bueno, cuando se lo hacen a menores de 18 es mucho más peligroso. Es como que acaban viviendo en una realidad paralela, ¿verdad? La realidad que el teléfono les muestra. Sí, con lo bueno que es la interacción, abrir el mundo y conocer, que es la utopía de Internet. O sea, mi utopía del uso de Internet era que yo iba a tener infinitas posibilidades de hacerme miles de preguntas y de investigar cualquier cosa. Y yo en la actualidad mido 5 páginas de Internet, 3 son del banco, una es el del diario, y no hago otra cosa que mirar siempre lo mismo. Y cuando voy a consumir algo en redes sociales, la red social sabe lo que a mí me gusta, entonces me va a dar lo que yo quiero, entonces va a dirigir toda mi atención a mi uso habitual y no me va a mostrar nada sorpresivo, por lo cual es todo igual. Sí. A mí me genera mucha intriga que, digamos, este acceso al placer instantáneo que da el móvil, ¿no? O sea, ¿qué genera a nivel neuronal, a nivel hormonal? ¿Y cómo vamos a hacer para competir con eso? Para que tengamos, digamos,
le pongamos un poco más de valor a la vida real fuera de las pantallas. O sea, es un desafío. Sí, Es el desafío probablemente. Sí, probablemente, o sea, estimo que no hay, esa pregunta no se le hace a la humanidad. O sea, nos la hacemos nosotros acá, pero no hay un cuestionamiento. A menos que, bueno, exista un grave problema en la sociedad que ahora aparece, por ejemplo, con la ludopatía o la cantidad de tiempo o la cantidad de ansiedad. Hay algo, yo leí un par de papers, no soy experto en el tema, pero yo leí algunos papers que indican que previo a la pandemia algo pasó entre el 2015 y el 2017 en la humanidad, ¿sí? Como que se rompió una curva del bienestar de los adolescentes y de los jóvenes. Y se ven todas las culturas, se ven todas las economías, se ven todos los países y se empieza a ver que la juventud está marcada por desafíos hacia la salud mental, o sea. Entonces, en algún momento era como tuvimos una pandemia y quizás estar encerrados y toda esa porquería que nos pasó generó que las personas estén más tiempo y que no controlen el móvil y se lo den a sus hijos y sus hijos estuvieron más tiempo y se habla de esta pandemia de salud mental. Bueno, lo que se está viendo es que pasó 2 o 3 años antes. Entonces, si uno hace una correlación o más o menos ve, es el celular con acceso a todo, con alta conectividad. O sea, es la llegada de una computadora, no tenemos un móvil que usamos para una cosa. O sea, yo podría estar sin notebook, puedo hacer todo desde el móvil. De hecho, ahora viajé y nada, estoy con él y es terrible. O sea, es terrible tener que estar conectado. Pero esa situación de, bueno, yo estaba con gente que no tenía roaming y entonces era como, bueno, mira que no me conecto hasta las 6 de la tarde que vuelvo. Y eso era lo más normal. O sea, la humanidad fue así hasta hace 6 años. ¿Entendés? O sea, entonces hay como una nueva dependencia, unas nuevas necesidades, nuevos roles. Entonces, digo, esas preguntas, no sé, a menos que pase una catástrofe bastante grande en la juventud o en nosotros, no creo que cambie. O sea, y de hecho vamos a, no sé qué vínculo tienen ustedes con el móvil, pero para mí es una prolongación ya es parte de mi cuerpo. Es un órgano vital más. Y no el apéndice o la vesícula que te la pueden sacar, otro. Es más, puedo percibir si el móvil está lejos de mí. Totalmente. O sea, digo, no, está fuera de 30 centímetros, necesito que esté pegado a mí. O sea, lo necesito en el bolsillo. Porque tiene mucha información o sea, deposité mucha información mía. Le di una responsabilidad terrible. O sea, logró eso. Por lo cual, digo, la tecnología es increíblemente potente. Y nuestro cerebro es muy plástico, porque uno lo que podría suponer, que a mí me vuela la cabeza, es cómo el cerebro puede extender, proyectarse a un objeto inanimado. Y lo vive haciendo. O sea, cuando tenés una persona ciega que está con un bastón, su percepción está en la punta del palo. O sea, su visión de mundo, la interpretación del mundo, como fuese, es en la punta del palo. Cuando uno está andando en un automóvil, uno no va y baja y se fija si... O sea, una vez que uno tiene incorporado el vehículo, uno va y como que el vehículo son sus límites. Entonces, digo, eso, adoptar tecnología y darle determinadas funciones es como parte de nosotros y eso es muy loco. Tirando un poco de este hilo, ¿cuál crees, Fabri, que es la relación entre el cerebro y la percepción de la realidad? Es difícil. Para mí la realidad es mucho más compleja. Es muy difícil de poder entenderla. Y de hecho, el cerebro todo el tiempo te está ahorrando un montón de energía y estás viendo una parte chiquita de la realidad. O sea, yo caminé, no sé, 10 cuadras, no sé, media hora por aquí, y vi una realidad. Pero fue la que me llamó la atención y me habré quedado con 3 o 4 imágenes. O sea, y de todo lo que yo grabé en mi cerebro, no me acuerdo de 2 cosas. Entonces, o sea, la percepción de la realidad tiene que ver mucho con mi memoria, y mi memoria tiene que ver mucho con lo que me llama la atención, y lo que me llama la atención es muy menor y está recontradirigido, porque me encontré con un montón de carteles que estaban diseñados para llamarme la atención, y es mucho más probable que yo recuerde esos carteles que recuerde
una planta, sí, que me crucé, o una cúpula. Entonces, digo, ahí la percepción de la realidad mía es muy limitada y todo el tiempo todo el mundo está compitiendo por esa atención y por esa representación de mundo. Por eso la gente, yo también me incluyo, me creo, o sea, genero ese famoso sesgo de confirmación cuando me creo que mi realidad representa la realidad del resto de las personas y en realidad representa el grupo de personas que yo sigo y creo en esas ideas y capaz que somos 3. Y como yo consumo a esas 3 personas, me creo que todo el mundo opina lo mismo que yo y en realidad son 3 personas. Entonces, digo, la construcción de la realidad con la tecnología o con la forma nuestra de ser transforma un mundo de enormes posibilidades, un mundo muy diverso, en un mundillo bastante chiquitito y pequeño. Por eso creo que el rol de la educación en todas sus formas, ¿sí? O sea, desde la educación inicial a la universitaria, de la forma más tradicional, es liberadora. Porque lo que va a hacer es forzarte. Yo siempre era muy cuestionador como alumno y me decían, ¿para qué sirve? Yo siempre preguntaba, ¿para qué me sirven? ¿Viste? Esa cosa de utilidad. O sea, ¿para qué me va a servir saber que, no sé, no lo pregunté nunca, pero me imagino que podría haberlo preguntado. ¿Para qué necesito saber todas las características del sistema solar? O sea, no necesitas viajar mentalmente a ese lugar. O sea, el rol de la educación es fabuloso porque te lleva a lugares, desde un lugar, desde un libro, te lleva a lugares que nunca fuiste, o sea, que nunca vas a habitar. Y eso es la amplitud de la percepción. O sea, el rol de la educación hace que tu cerebro se abra muchísimo, adquiera otra información y elija con más opciones. O sea, imagínate si a un chico le das a que se forme con, no sé, TikTok, va a querer gatitos o va a querer consumir algo en particular. Y lo que hicimos durante muchísimos años en nuestra historia como especie es, bueno, está bueno los gatitos un rato, pero existen 1000 cosas más. O sea, ¿por qué no vamos a explorar? Y eso, o sea, espero que no se pierda. Espero que podamos seguir con ese bastión de que habitar, aunque sea mentalmente, otros universos, o sea, me permita como una apertura un poco más grande de mi mente y cuestionarme cosas. Si no, el mundo es así de cerrado. Con tu experiencia como divulgador, ¿cómo crees, hablando ahora de educación, cómo crees que se podría mejorar la educación actual? Que es difícil. Existen muchos problemas, ¿sí?, actuales en educación. No solamente en mi país, sino existen en todos lados. O sea, cada vez que vengo acá a España hay muchos problemas con las pruebas PISA, con la comprensión de texto. Cataluña, que tiene un modelo educativo muy antitradicional, muy disruptivo, le da muy mal la comprensión de texto. Entonces siempre escucho educadores que empiezan a decir que bueno, al ser muy cosmopolita y al tener, que es real, ¿no? O sea, en las escuelas hay niños de distintas culturas y distintos idiomas, entonces está eso retrasado. O sea, la problemática es global, ¿sí? O sea, cada región y cada país tiene problemas educativos. Y nadie sabe muy bien por qué está sucediendo. O sea, el procesamiento de la matemática, o sea, está generando una enorme dificultad. Hay algunos países que tienen algún éxito relativo. Yo creo que el éxito, la culpa no recae en la juventud, ni en los niños, ni en las tablets, ni en los estímulos. Me parece que el éxito es en formar de mejor manera a los formadores de eso, o sea, darle mucho más contenidos, darles contenidos distintos. Y el sistema educativo es injusto, porque bueno, cuando comparás el tiempo de atención que tiene cualquier estudiante dentro de un aula, decirle vas a estar 3 horas viendo un tema determinado. Yo doy clases en la universidad y la mayoría de mis alumnos deben pensar, espero que termine porque hay un video de YouTube que explica esto en 3 minutos. Y me ha sucedido que, no sé, tengo docentes que
dan materias del ciclo superior, materias selectivas muy específicas, y todos los finales tienen un error. Y cuando se fija el error es que todos fueron a buscar el mismo video de YouTube. O sea, y son gente que está en 5º año de la universidad. Entonces, digo, ahí es la dificultad de la educación, es la dificultad del ambiente, es competir contra cosas muy difíciles de competir. Entonces, hay muchas preguntas que son abiertas. Si es que la universidad o el sistema educativo tiene que ser de menos tiempo, si tiene que ir a otras preguntas, si tiene que tocar esos mismos temas, o si tenemos que fortalecer eso y tratar de propiciar que ese contenido es distinto. Y estas preguntas que yo te hago son previas al chat, o sea, a una inteligencia artificial que genera respuestas falsas. No sé si a ustedes les pasó, pero hace poco un investigador, colega mío que publicamos muchos papers juntos, me dice, che, este paper es tuyo. Entonces me acerco y leo el título, y leo los autores, y leo el abstract. Y digo, ¿escribimos esto o no lo escribimos? Y era, o sea, todo tenía sentido. El título, el abstract, el año, todo. Pero era todo mentira. O sea, dentro de la explicación de qué era el behavioral tagging, que es a ver cómo lo explicaba la hipótesis que nosotros tenemos, fue a buscar, inventó una cita e inventó un título, un autores y un abstract que tenía lógica, pero era completamente falso. Claro. Me hizo dudar de mi propia historia. O sea, estuve un rato y tuve que ir a googlear a ver si y no existía ese paper. Entonces, bueno, todas estas preguntas que te hice fue de hace 2 años. Imagínate la dificultad del sistema educativo con algo que genera respuestas muchas veces muy buenas y muchas veces con un montón de errores. Así que, bueno, estamos en ese mar nadando. ¿Cuál crees que es la relación entre el pensamiento crítico, ¿no?, que es tan importante, y la alfabetización científica en general, y el uso de las inteligencias artificiales, ¿no? O sea, ¿cómo proyectas esto en el futuro? Sí, yo creo que un cambio bastante positivo es algunas inteligencias artificiales o algunos chats o que van con citas, ¿sí? Que te dicen cierta información viene de acá, pero cuando te da una definición es muy difícil ir a buscar si es cierto o no, ¿sí? O sea, y si no tenés la cultura, o sea, no tenés la costumbre de hacerte preguntas, vas a tomar como cierto un montón de definiciones que no sabes de dónde vienen. Además, el chat es muy complaciente, entonces nunca te va a decir como estás equivocado, te va a decir, sí señor, me equivoqué, tranquilo, voy a revisarlo, lo voy a tomar. O sea, va a hacer todo lo que pueda. Todo lo que pueda, y te va a convencer de que está a tu servicio, y al humano eso le fascina. O sea, sacarte el cerebro de que otra persona o otra cosa lo haga por vos es lo mejor, te ahorra un montón de energía, placer, lo que sea. Entonces ahí es como, yo lo veo como con un grado de dificultad enorme, pero no sé. Difícil, ¿no? Como imaginarse un panorama. Sí, es difícil también asumir que somos muy malos teniendo pensamiento crítico y que tenemos poca gimnasia de tener pensamiento crítico. Yo también la tengo. A veces lo que yo hago para jugar un poco conmigo es como poner algo bastante, no sé si polémico o algo que creo fervientemente, pero sé que el resto no. Y leer todos los comentarios que van y critican eso. Y eso a mí me ayuda muchísimo a revisionarme, a verme a mí, ¿entendés? Y a veces me convenzo de que tengo razón y a veces me pongo en duda, pero esa pregunta es sumamente necesaria. Entonces, yo creo que nosotros los científicos, que estamos acostumbrados a hacernos todo el tiempo preguntas y a darnos vuelta todo el tiempo, y cuando alguien, o sea, no sé cómo será acá, pero en Argentina los seminarios son a ver quién destruye tu idea. O sea, es normal eso. Igual. Es un ejercicio habitual, que como uno va a exponerse, pero sabe que lo van a boxear y le van a pegar muchos golpes, y o sea, vos tenés que sostenerte. Ahí tenés también mucho pensamiento crítico cuando te entra una piña, como ¿cómo no me di cuenta? ¿Viste? Como ¿cómo no hice este control? Entonces hay mucho de ejercicio de eso. El tema es si el resto de la sociedad tiene esa gimnasia, y también no convencernos que nosotros somos infalibles, porque a veces nos hacemos preguntas que realmente
hacen tambalear nuestras hipótesis. Y está bueno ser flexible, decir, bueno, me equivoqué, o sea, no lo pensé por este lado. La ciencia tiene muchos puntos críticos, o sea, es criticable, ¿sí? O sea, muy criticable. Uno lee papers de hace 50 años y se agarra la cabeza. Ni hablar de principios de siglo pasado. O sea, hay cosas que se hicieron en nombre de la ciencia que son aberrantes, ¿sí? Entonces también está bueno tener pensamiento crítico para decir, che, no, esto no. O sea, se mejoró muchísimo. No somos esto. O sea, pero también tenemos que tener la cabeza bastante fresca para decir, bueno, quizás probablemente lo que estemos haciendo ahora sea aberrante dentro de 10 o 15 años, porque también la ciencia tiene que ir aprendiendo, ¿sí? Y tiene que tener ciertas limitaciones. Lo que sí no tenemos es formación ética y moral. Tenemos algunos controles, algunos comités, pero en la carrera es muy difícil y bueno, a mí me llama mucho la atención que normalmente no nos forman para hacernos esas preguntas, ¿sí? O sea, después nos topamos con, no sé, con controles editoriales o con que el sistema te pone, pero siempre vamos con una visión muy cientificista. Entonces, digo, está bueno muchas veces como correrse del rol de científico y verse uno por fuera. La divulgación, eso te lo pone en la cara, porque cuando le contás algo a alguien que no cree eso y te sigue para cuestionarte, bueno, o bloqueás y negás la realidad, o te puedes hacer preguntas que a veces confirman que lo que vos tenés es cierto y a veces no, lo destruyen. Y está bueno ser flexible. Es como un ejercicio de humildad, ¿verdad? Tal cual. Sí, uno a veces se cree que es un ejercicio de humildad y a veces, o sea, refuerza tus ideas. Viste que las polarizaciones, o sea, no son muy buenas. Una vez que entramos en un torbellino de grieta en cualquier temática, nos quedamos aferrados ahí. Uh-huh. La ciencia intenta por lo menos yo intento estar siempre como, por lo menos en las temáticas que yo manejo, en un gris y dudar también de mis experimentos. Pero en otras temáticas siento que estoy atrapado en un pensamiento. O sea, tengo la cabeza seteada como un científico. Y eso también me cierra. O sea, me cierra a pensar otras cosas. Si alguien me viene a cuestionar otra, no sé. Bueno, tal vez inconscientemente estés discutiendo con gente que sentís que piensa de manera opuesta por eso, ¿no? Claro, tal cual. Sí, me pongo en ese lugar. Y a veces está bueno esa discusión. Es súper sana. No sé si cuestionarte, por lo menos te amplía el rango de entender cómo es el resto de la cabeza del resto de las personas que piensan de ese contenido científico. Y a veces te agarra una tristeza terrible, porque a veces conceptos que uno cree que deberían por la historia de la humanidad estar, no sé, como bien afianzados, no lo están. No, me parece como re interesante esto y lo relaciono con lo que hablábamos antes de la polarización, ¿no? Como que un poco el mundo en el que vivimos nos obliga a ponernos de un lado o del otro. Entonces me imagino que frente a un post se genera este Boca River. Siempre vas a tener tu parte pequeñita de seguidores que están en el lado opuesto y te van a hacer un comentario negativo sobre eso. ¿Y qué pasa a nivel cerebral? ¿Se sabe a nivel neuronal por qué decidimos darle bola a esos comentarios negativos en lugar de valorar y poner en la balanza que estás teniendo mucho feedback positivo, que hay gente que tiene un impacto real en sus vidas o toma una decisión en base a un video que hiciste? ¿Por qué hacemos eso? No sé, si hay algo que no sé qué nos pasa. A mí mi hermana hace stand-up, humor, y le va muy bien en el teatro. Llena muchos teatros, va mucha gente a verlo. Y la mayoría de la gente que va y paga una entrada, no sé, nadie va a no aburrirse, ¿sí? O sea, si vos pagás una entrada y vas a divertirse, es bastante, sobre todo si sabes a quién vas a ver. Pero me dice, siempre veo a alguien que está así. ¿Entendés? O sea, y como que entras en el desafío. Entonces, tenés un montón de gente que se está riendo, aplaudiendo, y vas a ver a alguien que está con cara, ¿verdad? Que se está durmiendo. O sea, hay algo que nos llama la atención, que es esto. Es lo distinto. O sea, hacemos rutina, que el resto se vuelve como una especie de paisaje, y lo novedoso es como, ¿por qué no se ríe? ¿Por qué no llama la atención?
Tenemos que ahí no engañarnos y tratar de ver las cosas más amplias. Y con respecto a la polarización, en ciencia es así. O sea, y eso a veces en ciencia, ese es quizás el gran dilema, las polarizaciones mejoraron la discusión. O sea, que existan dos grupos que opinen dos cosas distintas y compitan por saber una verdad, hizo que las cosas mejoren muchísimo. Pero porque existen determinadas reglas, existen formas de contestar, existe cierta dinámica que está contenida en la comunidad científica. Pero hay grupos que se odian. O sea, yo puedo ir a la verdad, lo sé los nombres. O sea, yo digo 3 nombres y me van a decir, nada, lo que dice es una porquería, ¿sí? Se van a indignar y me van a insultar. Pero sé que en el fondo, cuando uno hace una publicación, se la está dedicando a ese grupo. Y el otro grupo está haciendo lo mismo. Entonces, digo, es como una carrera armamentística en el pensamiento, tener esa polarización. El tema es cuando extrapolamos eso a otras temáticas sociales, en vez de mejorarnos, o sea, nos empobrecemos mentalmente. O sea, está muy estudiado que cuanto más argumentos le das a otra persona que tiene otra creencia, en vez de flexibilizar, o sea, es como que vos querés una cosa y yo te voy con datos, ¿viste? Y te muestro, y yo supongo que como te muestro los datos, vos vas a decir, sí, era verdad, estaba equivocado. Nadie dice estoy equivocado, ¿sí? Se vuelven más radicalizados y se convencen muchísimo más. Entonces, digo, en el campo científico muchas veces estas batallas de pensamiento han mejorado determinadas temáticas o han motivado, o sea, a producir más. Tirando un poco también de lo que comentabas de la polarización, ¿cuánto crees importante son la empatía y escuchar al otro, especialmente también como científico y como persona que realmente quiere generar un impacto social? Sí, la empatía escasea, sí, terriblemente. Es difícil ponerse en el lugar de las otras personas, ¿sí? O sea, cuando uno dice hay que ser más empático, a mí me ha sucedido varias veces que cuando, no sé, yo hablaba de determinados temas que generan cierta polémica, ¿sí? En neurociencia, que no los quiero nombrar porque van a generar polémica, pero digo, generan como, no brechas, pero preguntas que uno se hace, ¿sí? Si está bueno contar determinadas evidencias científicas, si esas evidencias científicas pueden ser utilizadas por personas que, por un lado decís, estos papers están, ¿entendés? O sea, pero no los contés porque se van a hacer más populares y los van a usar. Entonces, cuando uno habla de, hay que tener empatía para también verse uno y evaluarse, te dicen, bueno, vos tendrías empatía y te ponen una persona horrible enfrente, ¿viste? O sea, tendrías empatía por que ahí, bueno, hay que salir de esa idea. O sea, nunca... Tener empatía es mirarse uno, ¿sí? No solamente ponerte en los zapatos de alguien que piensa exactamente lo contrario a vos, porque a veces te fortalece, pero es dificultoso. Pero bueno, es, o sea, tener como metacognición, o sea, verse, ¿sí? Y eso es un ejercicio muy complejo, ¿sí? Que nos cuesta hacer, pero es súper útil, ¿sí? Algunas escuelas en España, sobre todo en Cataluña, ahí me llamó la atención porque se juntan antes de las clases y después y hacen como una revisión de cómo estaban ellos y cómo están después. Bueno, ese proceso yo no lo tuve, ¿entendés? Entonces digo, que te pregunten cómo estás, cómo te sentís, bueno, son preguntas que son súper necesarias, que a veces uno no se las hace, o sea, porque no las enseñaron que eso tiene un valor. Entonces, sí, ponerse en el lugar del resto está buenísimo, no solamente para ver o intentar ver cómo ven los otros, sino para verse uno y criticarse, así como, estaba haciendo. Y también está bien corregir, o sea, uno se va a equivocar 1.000 millones de veces. Lo peor es no ver el error, o sea, porque si no ves el error estás convencido de que haces todo bien. Entonces, hay que asumir que uno se va a equivocar en los papers, en las publicaciones, y que el error es parte de cambiar, y eso está bueno. ¿Cuál es tu relación con el fracaso, con el error? ¿Cómo has aprendido a gestionarlo? En ciencia me ha ido muy bien. Mira, te voy a contar una pequeña historia
que tiene que ver con un error. Algo, no sé si un error, pero una frustración muy grande. Y digo, yo estaba terminando el doctorado y había decidido hacer un trabajo distinto al que me había propuesto mi investigadora, ¿sí? Ellos trabajaban en una línea y yo quería hacer otra línea. Y me dio cierta libertad, no me dio dinero porque no tenían... Entonces hice todo un proyecto sin dinero, sin subsidios, sin plata, sin nada. Bastante creativo porque no tenía recursos y dio un resultado bastante sorprendente. Entonces, yo dije, mandémoslo. Como viste, como estás en el doctorado que te pensás que podés publicar en cualquier lado, dije, mandémoslo a Science. Bueno, o sea, ¿cómo vas a mandar a Science O sea, mandémoslo. Bueno, la convencí a mi directora de perder el tiempo de mandar un paper a Science. Lo mandamos y lo aceptaron, que ya aceptar una revisión en Science es muy difícil porque ya te dicen que llegan 10.000 y revisan uno. Y después nos mandaron las preguntas, y las preguntas eran 3 preguntas. Y nos dieron 48 horas para responder. Yo cuando me llegó eso dije, ya está. O sea, voy a publicar un paper, es como el sueño del pibe, con una línea de investigación que había gastado 20 euros. O sea, es como una locura. Y no salió. O sea, mandamos las preguntas, no salió. Después más tarde nos enteramos que el editor hubo un problema administrativo, yo qué sé, pero me enteré en un congreso, charlando con gente. Y fue una frustración enorme. O sea, fue una frustración bastante engañosa para mí, porque yo nunca había soñado con... o sea, es como... Yo sé que no voy a jugar un mundial de fútbol. O sea, lo sé y me acepto y me gusta jugar al fútbol pese a que no voy a jugar un mundial. Me gusta hacer ciencia pese a que quizás no vaya a sacar un Science. Pero a partir de eso, o sea, tuve enormes frustraciones, porque dije, bueno, arrancó muy alto, empiezo a bajar. Yo creo que había mandado el paper ese a 9 revistas. 9, o sea, era como una... Y bajar. Y bajé y publiqué ese paper en un lugar, un paper muy menor, o sea, Science tenía, no sé, 35 de impacto en ese momento y terminé publicando en uno de 5. Si hubiese arrancado hoy con uno de 5, dije, está re bien, Q1, ¿entendés? Hubiese hecho como pero venía de casi meter un gol en la final, ¿entendés? Y en vez de castigarme, gracias a esa investigación, o sea, terminé formando esta ONG y terminé como haciendo esta conexión del universo académico con las escuelas y terminé sacando un libro y me abrió un mundo enorme. Entonces, digo... Si hubiese sacado el Science, hubiese estado en otro laboratorio, en otro país, probablemente, se hubiesen abierto puertas distintas a las que tenía, que quizás hubiese sido buenísimo, ¿sí? Pero de ese fracaso se me abrió un mundo fabuloso, ¿sí? Y no digo qué bueno que no me lo aceptaron, pero bueno, pude construir otra historia a partir de eso. No sé, la ciencia es fracasar. Siempre. O sea, te pueden dar los experimentos, ¿sí? Pero cuando te da, festejá, porque no es lo común. No es lo común. O sea, y cuando te dan muchos seguidos, nada, seguí por esa línea hasta exprimir el resultado, porque a veces cambias algo y no sé, cambia el aire y... O sea, hay una variable que se modificó y entras en un, no sé, perder. Entonces, digo, creo que el pensamiento científico o la actividad científica te genera algo fabuloso, que es el miedo al fracaso. Vas a fracasar, te lo aseguro que vas a fracasar. Pero del fracaso se sale y se aprende y se generan alternativas. Entonces, digo, con eso convivo y hoy cuando me da bronca que no me dé significativo algo, pero bueno, me abro otro camino. No es por acá, será por otro lado. Obviamente hay distintos laboratorios y distintas presiones por publicar, que ya les pregunté a ustedes cómo era, y bueno, eso sí es hiper nocivo para el sistema científico, porque cuando te presionan muchísimo, tendés a ver los resultados de una determinada manera, tu interpretación de los datos es otra, y más que nada si te dicen, bueno, si no publicás acá, no sé, no te sale un subsidio, y si no tenés te quedás en la calle, y bueno, ves las cosas de distintas maneras. De hecho hay mucho fraude en determinados países, hay mucho fraude debido a estas presiones que tienen las personas. Mucho fraude que es consciente y mucho fraude que es inconsciente. O sea, como te engañás en ver
en ver una porción de los resultados porque estás muy presionado. Entonces, digo, también hay que aprender a ver esa crítica al sistema, ¿sí? A las revistas. Ahora hay 1.500 millones de revistas. Todos los índices de impacto bajaron muchísimo. Los costos son altísimos. O sea, y también tenemos que tener pensamiento crítico sobre eso, ¿sí? Si queremos eso, si no queremos eso. Que las editoriales marquen el destino de nuestras investigaciones, o si somos realmente libres de investigar lo que queremos. Esas preguntas están buenas, pero bueno, el fracaso es la raíz de mi cuerpo, o sea, inevitable. Inevitable, tal cual. Ustedes no, o sea... Totalmente identificado, sí. 100%, tal cual. No me siento tan mal. Es 2 o 3 pasitos para atrás, 1 para adelante. Tal Así cual. se va construyendo Sí. el conocimiento. Un poco hablando del sistema científico, ¿qué cosas sentís que se pueden cambiar del sistema científico y que son necesarias para que la gente quiera seguir haciendo ciencia, para que las nuevas generaciones quieran seguir metiéndose un poco en la academia, intentando llevar adelante la máquina? Sí, es difícil, es bastante difícil, porque el sistema científico tiene sus cosas a modificar, ¿sí? La gestión de los grupos es algo a revisar. Las direcciones que tenían los grandes líderes o las personas que son referentes en determinadas áreas tienen a veces gestiones con sus grupos que no están buenas. O sea, es muy raro que alguien venga y te diga, no sabes, trabajé con este, es número 1. Es un tipazo, ¿no? O sea, se toma todo bien, trata bien al resto del grupo, se junta los sábados a comer unas, no sé, casi siempre, digo, los grupos buenos tienen tienen una dinámica muy abusiva sobre. Entonces, eso sí, o sea, las nuevas generaciones, nada, no me vengas a tratar mal, me voy ya. Y está bien. Yo trabajé 3 años gratis para entrar a un grupo. Y para mí era normal. Hoy mis becarios, nada, empiezan a trabajar como un trabajador normal el día que empiezan a cobrar. Entonces, hay cosas que tienen que ver con cuestiones generacionales, de mínima, el trato entre las personas, el respeto del grupo, que no sea tan verticalista, o sea, que sea más horizontal, que puedas ver mucho más tiempo a tu director, que puedan charlar los resultados. Hay gente que no conoce al director. Entonces, eso espanta. O sea, deja a los que quieren ser los número 1 en un tema, que terminan siendo como tipo el tiburón que sobrevive, es el más agresivo y el más violento. En Argentina sucedió que un montón de argentinos y investigadores argentinos, en un momento donde no había muchas posibilidades, se fueron a formarse fuera. Y se fueron a formar a lugares muy buenos, de muchísima exigencia. En un momento se repatriaron, volvieron a Argentina, pero reconociendo que en muchos lugares, sobre todo en Estados Unidos, la habían pasado bastante mal. O sea, todos contaban historias terribles sobre sus experiencias como postdoc, ¿sí? O sea, me hacían trabajar toda la noche, competía con un chino, investigador chino, entonces estábamos en la misma línea, y él trabajaba a la mañana y yo a la noche. Eso sucede. Bueno, uno supone que esas personas que sufrieron tanto, cuando van a formar su grupo no lo van a hacer. Lo hacen igual. Entonces, digo, eso también hay que cortar. El maltrato, eso muchas veces sucede. Entonces, digo, esas cosas espantan, ¿sí? Entonces, digo, lo que tenemos que hacer, los que seguimos en el sistema científico y tenemos ganas de que las otras generaciones sigan, es mejorar las condiciones humanas, emocionales, la gestión de los grupos. O sea, formar líderes, darles libertad, que se puedan equivocar. O sea, uno cuando, no sé, se equivocó 1000 veces. ¿Por qué vas a asumir que tu becario no se va a equivocar? Se va a equivocar porque vos te equivocaste. 1000 veces y se experimento 3 veces porque pipeteé mal. Entonces, bueno, va a pipetear mal, es parte del aprendizaje. Entonces, digo, esa empatía tenemos que tener. Y eso, más allá de lo larga que es la carrera, eso espanta. O sea, o genera que mucha gente diga, ¿para qué me voy a meter? Porque la vida de un investigador es muy sacrificada, ¿sí? O sea, sos investigador 24/7, o sea, no dejas nunca de pensar. O sea, no es que estás en una oficina y decís, bueno, listo, terminé, chao, me voy, hasta mañana. O sea, si es tu línea de investigación, querés que salga. O sea, yo tenía trabajos que iba todos los fines de semana, pero por placer, porque estaba fascinado con que me den resultados. Entonces, es muy sacrificado. Si ese sacrificio, que encima
tampoco es que el sistema científico paga muy bien. Encima, estás en un ambiente que no te cuida, bueno, deja de ser tentador. Entonces, que sea tentador depende también de nosotros. O sea, de los líderes, sea de una persona o de 100, nada, de tener un trato más humanitario, que están las personas en el medio, las que salgan los papers. Si no, sí, el sistema científico va a colapsar. Pues nada, ya estamos llegando al final de este podcast. Siempre, Fabri, dejamos un espacio para que el invitado pues un poco ofrezca dónde pueden encontrarte, cómo contactar contigo. Es muy fácil, trato de dirigir todo a Instagram porque descubrí que puedo gestionar mejor esa red social. Es mucho más saludable que, no sé, yo nací, entre comillas, en redes sociales, en Twitter, y lo solté definitivamente. Estoy a punto de cerrar la cuenta y decir como nunca más quiero abrir una cuenta aquí. Así que estoy en Instagram y mi nombre es Fabricio Ballarini o Ballarini, y ahí trato de llevar todo ese contenido ahí, pero bueno, participo, no sé, a veces saco libros cuando puedo, estoy en algunos podcasts, hago cosas en streaming, pero bueno, toda la comunicación trato de centralizarla ahí. Me encantaría, bueno, si ustedes me motivan a estar en otro formato, buenísimo, pero me da bastante miedo, estoy como cómodo en esa pecerita de cristal que es Instagram, pero bueno, quizás en algún lado me anime a hacer, no sé, cosas en YouTube o en otro lado, también me da como cierta intriga, pero vayan ahí. Y salgan de Twitter. Salgan de Twitter. Mensaje final. Salgan de Twitter. Que ahora se llama X. Sí, no empiecen por ahí. No sé, mi recomendación es que no empiecen por ahí. O sea, no, total. Es muy terrible. Pues muchísimas gracias, Fabri. Bueno, la verdad ustedes. es que hemos Gracias, estado súper cómodos y es una maravilla. La verdad que yo siento que podríamos hablar horas, sí. pero te vamos a dejar que hagas un poco de turismo. Sí, sí. Aprovechar la ciudad. Bueno, así que nada, muchas gracias. Un placer. Esto fue SciWell Podcast. Los esperamos en el próximo episodio.